Sí, vamos a continuar con la sesión. Veo que la sala se ha quedado bastante más vacía, pero bueno, vamos a continuar con lo que nos resta el siguiente testigo. Venga, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. A ver, me dirijo al testigo. Buenos días. Buenos días. Y en primer lugar le tengo que pedir juramento. ¿Jura usted o promete decir la verdad a las preguntas que se le hagan en este acto? Juro. ¿Conoce usted a los acusados? No está ninguno, pero por los nombres seguramente le habrá sonado el nombre de alguno. Conozco a unos sí y a otros no. En cualquier caso, amistad, enemistad, parentesco, ¿tiene usted alguna relación con No, alguno de ellos? ninguna, ni de amistad, ni de enemistad, ni de parentesco. Pues le recuerdo que está bajo juramento y nos debe contestar con la verdad las preguntas que se le vayan haciendo. Es testigo que propone la defensa de Guillermo Ortega y tiene que comenzar preguntando la defensa de Guillermo Ortega. Sí, con la venia del tribunal, señor presidente. Señor García Escudero, buenos días. Buenos días. Usted fue presidente del PP de Madrid. ¿Durante qué periodo fue presidente del Pues del mira, a mí partido? me eligieron presidente del Partido Popular de Madrid en el año 93 hasta finales del 2004. ¿Qué funciones tenía usted atribuidas como presidente del partido durante ese periodo? Pues según los estatutos del partido, la más importante era marcar la dirección política del partido en la Comunidad de Madrid. Además de eso, pues era convocar al Comité Ejecutivo Regional, convocar la Junta Directiva Regional, proponer al Comité Ejecutivo nombramientos, ceses. Pero ya le digo, la más importante era marcar la directriz política del partido. La gestión, digamos, general del partido de Madrid también era cosa suya, es decir, la organización, organizativamente dependía de usted el partido de Madrid. Y si yo era el presidente, se supone que todo el partido dependía de mí. Ahora, como usted comprenderá, en lo que yo no estaba era en el día a día de la gestión del partido. Usted era el último responsable. Claro. Como último responsable del partido de Madrid, ¿nos podría explicar cómo era la financiación del partido de Madrid? Pues como último responsable político del Partido Popular de Madrid, según los estatutos, creo recordar que la financiación del Partido Popular de Madrid se producía por varias vías. Una de ellas, y fundamental yo creo, era las cuotas de los afiliados. Otra era las ayudas públicas que llegaban siempre en función de los resultados electorales en las elecciones autonómicas, al tratarse de un partido regional, y algunas donaciones particulares. Y creo que había también aportaciones de cargos públicos. Ha matizado que es usted el responsable político. ¿Qué quiere decir qué pretende decir con la matización de responsable político? Porque si no le he entendido mal... Pues se lo voy a explicar. Mire usted, yo como presidente lo que no estaba en el día a día de la gestión, y ya se lo he dicho. Y de la misma manera también le digo, mi función era estrictamente política, mi responsabilidad era estrictamente política. Y si hablamos de financiación, o hablamos de administración, o hablamos de gestión, para eso estaba el área que se ocupaba de esas cosas. Sin perjuicio de que estuviera el área que se ocupaba de estas cosas, ¿eso le exime a usted de conocimiento de la financiación y de otro tipo de gestiones? Y aunque no fuese el día a día, mi preocupación cotidiana era el tema político. Es decir, yo no me ocupaba y muchas veces no me preocupaba de los temas de financiación ni de los temas de gestión. Para eso estaban otros órganos dentro del partido responsables de ello. Pero, disculpe, pero lo que no he entendido es si usted tenía conocimiento o no tenía conocimiento. Yo creo que no hace falta que lo vuelva a repetir, porque ya lo ha entendido la sala, que su función política no le llevaba a tener conocimiento de eso. Así que vamos que no tenía conocimiento. Claro, ya lo he dicho de una manera y de otra. Otra pregunta, venga, por favor. Si la sala lo ha entendido así, perfecto. Respecto de la financiación de las campañas electorales, ¿cómo se financiaban? ¿Se financiaban de manera distinta? ¿Había un proceso distinto en campaña electoral que en periodo ordinario? ¿En el Partido de Madrid o en el Partido Nacional? El Partido de Madrid, siempre. El Partido de Madrid. Normalmente las campañas electorales siempre llevan un presupuesto específico para esa campaña. Creo que recordar que lo suele preparar el área de tesorería, el área responsable de la tesorería y de la financiación, y que luego hay un comité de campaña con un responsable de esa campaña al frente de ese comité de campaña que se estructura y se organiza para toda la organización política de esa campaña, es decir, el trabajo del partido en esa campaña. ¿Eran el señor Roberto Tejada o el señor Norreña el responsable de esta financiación y de la organización de este presupuesto en época de campaña? No, le acabo de decir que el tema del presupuesto electoral, el tema del presupuesto de la campaña, la responsabilidad era del tesorero regional, del gerente regional, del área económico-administrativa.
El señor Romero de Tejada, creo recordar que era el secretario general regional, y el señor Nornier, a la época que estuvo, que fue muy corta, fue coordinador, me parece, del partido. ¿Y la gestión de ese presupuesto también era cosa del tesorero regional? La gestión del presupuesto era cosa de la tesorería, sí. ¿Tenía usted conocimiento de la existencia de donativos de particulares o empresas y cómo se gestionaban y qué empresas hacían esos donativos? No tenía conocimiento. Vuelvo a insistir en que todos esos temas de financiación, todo lo que sea relacionado con la financiación, con el área económica, es responsabilidad de tesorería, no de la parte, digamos, política del partido. Y si usted no se encargaba ni organizaba, ni daba las instrucciones en la Regional de Madrid estructuralmente en el día a día, ¿quién era el que lo hacía? Normalmente el responsable de la oficina del partido, de llevar la gestión del día a día, era el secretario general, pero la estructura del partido era lo suficientemente compleja y numerosa como para que hubiera más gente ayudando al secretario general. Y debajo del secretario general había 4 vicesecretarios generales. Por debajo de los vicesecretarios generales había 4 coordinadores de área, y por debajo de los coordinadores, no recuerdo muy bien, pero debía de haber como 10 o 12 secretarios de área. De las sedes locales y los distritos también se encargaba, o digamos era el responsable el secretario general. De las sedes de los municipios y de las sedes de los distritos había un primer responsable, que era el coordinador correspondiente de distritos o el coordinador correspondiente de pueblos, de la misma manera que había una serie de secretarios de área también que eran responsables del área de distritos, del área de los distritos de Madrid y del área territorial del área de los pueblos de Madrid. Y a nivel de contratación y pago de servicios y proveedores, ¿quién era el encargado de la Regional de Madrid? Siempre el área administrativa, el área económica administrativa, la gerencia regional. ¿La gerencia? Creo que sí, que era la gerencia regional. En fin, la gerencia, la tesorería. Al frente de toda esa área estaba la tesorería, debajo del tesorero estaba el gerente y estaba luego todo el personal de administración y de... Esto viene definido así estatutariamente. ¿Perdón? Digo que esto viene así definido estatutariamente, que será la gerencia... Los estatutos del partido dice claramente que todo el área de financiación, todo el área económica y todo eso es responsabilidad del tesorero regional. Perfecto, yo se lo pregunto porque esta parte ha propuesto en varias ocasiones el interrogatorio de los gerentes, que no se ha acordado, pero era para aclarar la cuestión. El grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en la financiación ordinaria, como en la de la época de campaña, ¿tenían algún papel en la regional, de manera directa? ¿Se refiere usted al grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid? Sí. ¿O al grupo de la Asamblea de Madrid, al grupo parlamentario Ambos de la Asamblea dos, de Madrid? el Ayuntamiento y la Asamblea y la Comunidad de Madrid. No específicamente, y sobre todo me habla usted de la campaña, no específicamente. Lo que pasa es que en campaña, lógicamente, teniendo una participación también, sobre todo en una campaña municipal y autonómica, donde había una candidatura al Ayuntamiento de Madrid, había otra candidatura a la Comunidad de Madrid, pues tenían una participación todos aquellos candidatos del grupo parlamentario, los que iban a formar parte en el Ayuntamiento de Madrid y los que van a formar parte en la Asamblea de Madrid. Cuando hablamos de campaña, estamos hablando de unos cambios en las constituciones de los grupos. Hay concejales que dejan de serlo, hay otros que entran nuevos, hay diputados en la Asamblea que dejan de serlo, hay otros que entran nuevos. Por lo tanto, la participación fundamental que tienen en campaña electoral son los candidatos. Es decir, que la estructura del partido en época en periodo electoral, la estructura del partido se modificaba. Modificarse como tal, en época electoral lo único que había nuevo... Exacto, no le pregunto, digo de hecho. Se modificaba de hecho el funcionamiento, el día a día. Es que es lo que le quería explicar. Quiero decir, no es lo mismo el funcionamiento del partido en una época normal donde no hay elecciones que el comportamiento del partido en una época de elecciones. Es completamente diferente. El partido se vuelca en preparar unas elecciones. Toda la gente del partido se vuelca en preparar esas elecciones. Por lo cual el comportamiento es completamente diferente. ¿Qué funciones tenía el gerente regional? ¿Lo sabe usted? Y unas funciones administrativas. ¿De gestión del día a día? Esa Sí, que claro, usted no tenía. de gestión del día a día, sí, de la oficina del partido. ¿Quién era el tesorero de la Regional de Madrid, del PP de Madrid en su etapa, y qué funciones tenía? Yo creo que en la etapa estamos hablando, me parece que era Fermín Lucas. ¿Perdón? Fermín Lucas. ¿Y qué funciones tenía, más o menos? Pues ya le he dicho, la responsabilidad de dirigir todos los temas, sobre todo en materia de financiación, en materia económica del partido.
se lo concreto, y como también hemos hablado de la financiación en periodo electoral, el tesorero era conocedor de las cuentas ordinarias y de las de campaña. Tanto de las cuentas ordinarias como de las cuentas de campaña. Es decir, había dos tipos de presupuesto. Cuando el funcionamiento normal del partido, presupuestariamente, hay un presupuesto que elabora el tesorero al año, que se somete al Comité Ejecutivo Regional y es aprobado por parte del Comité Ejecutivo. En campaña, el tesorero, los servicios de tesorería elaboran un presupuesto electoral y la campaña se desarrolla en base a ese presupuesto. Y en época electoral, los gastos pues, del estilo de encuestas, banderolas, carteles y demás, ¿cómo se sufragaban? ¿Lo sabe? No tengo ni idea. Eso dependía, eso lo llevaba pues toda el área esa de administración, de contratación. Pero a nivel municipal, ¿los municipios tenían algún tipo de participación en sufragar estos gastos? Y hay dos tipos de municipios. Hay municipios que tienen autonomía financiera, autonomía económica para afrontar su propia campaña, y hay municipios en la Comunidad de Madrid muy pequeños, donde apenas hay infraestructura del partido, donde la dirección regional o la parte del partido regional tiene que hacerles una ayuda, es decir, a base de a lo mejor de dotarles de banderolas, dotarles de carteles, ayudarles en la preparación de esa campaña. Hay otros municipios que tienen autonomía y que organizaban su propia campaña y la dirección regional necesitaban menos atención de la dirección regional. Vamos a ver, yo antes de que continúe, hasta ahora son preguntas todas muy genéricas. Me gustaría saber hasta qué punto y cuándo vamos a descender a lo que le ocupa a su cliente. Lo que le ocupa a mi cliente es lo que estamos hablando. No, pero estamos hablando de unos conceptos muy genéricos, así que si lo que estamos hablando es de la financiación y lo que queremos conocer y contrastar con otros testigos que han puesto en sede judicial si efectivamente la información que estamos manejando es correcta o no, y evidentemente no podemos hacerlo más que de una forma genérica, porque la única pregunta posible de otro modo es si sabía si se hacían aportaciones por parte de algún tipo de empresa. Ya ha dicho que no. Bueno, pues entonces ya tenemos bastante información. Venga, vamos, continúe usted en el uso de la palabra, de todas formas. ¿Se realizaba algún tipo de control sobre los gastos en campaña electoral que hacían estos municipios independientes por parte de la Nacional o no? No le sé contestar con precisión porque yo no bajaba ese grado de detalle y ya le digo que no formaba parte de mis funciones, de mis competencias, pero yo creo que al final tendrían que dar cuentas de alguna manera los municipios al área administrativa de la regional. Con respecto a los informes que se presentaban en el Tribunal de Cuentas, ¿el informe era un informe global o era un informe de distrito, era regional, era municipal? Tampoco le puedo ayudar mucho. Yo la idea que tengo es que en el Tribunal de Cuentas el informe que se presentaba por parte del partido sería en todo caso a nivel de regional. El otro día el señor Fernández Noriella, dijo que había dejado la regional en el año 98. No sé si recuerda usted más o menos las fechas. Y que desde entonces no tuvo ningún cargo ni función dentro de la regional. ¿Esto es así o siguió siendo coordinador de presidencia? No. Cuando él dice que deja su responsabilidad, en ese momento era coordinador de presidencia, dejó de serlo y abandonó la actividad en el partido. Y desde esa época no tuvo ninguna competencia en el partido. Yo creo recordar que no. No sé si conoce usted una noticia que fue publicada el pasado 10 de octubre de 2016 por el periódico El Mundo, bajo el titular "El PP instruye a sus alcaldes con un PowerPoint sobre financiación ilegal". ¿Conoce usted esta noticia? Leí la noticia, pero desconocía absolutamente el contenido de la noticia. ¿No reconoce usted el PowerPoint ni lo que se publicó en esa noticia? No lo he visto en mi vida. No sé lo que es ni a qué se refiere. Durante el periodo en el que usted era presidente del Partido Popular de Madrid, ¿el señor Ortega tuvo algún tipo de responsabilidad en las campañas? El señor Ortega, la responsabilidad que tenía en el partido como secretario de área, él entró en la dirección regional de la mano de Ricardo Romero de Tejada, y a propuesta de Ricardo Romero de Tejada fue nombrado secretario de área del partido. El secretario de área, quiero recordar que fundamentalmente su labor era participar, colaborar en la preparación y en la realización de actos del partido y en las campañas dentro del comité de campaña, que creo recordar que estaba desempeñando la misma labor, que era preparar y realizar actos en este caso actos electorales del partido. ¿Le suena a usted que fuese gerente de la campaña de las elecciones generales de 2000 y municipales y autonómicas de 2001? ¿Gerente?
Guillermo Ortega, ¿eh? Sí, gerente, ¿no? Gerente de campaña. No, pero es que no me encaja nada. Es decir, todo el tema de administración de campaña y de gerencia de campaña siempre se llevaba por parte de la gerencia regional, del área administrativa. Según parece, en junio del año 2004, y se ha hablado de esta reunión en varias ocasiones, el señor Lapuerta tiene una reunión en la que está presente también el señor Rajoy, en la que presuntamente el señor Morteceres se queja de que no tiene ciertos tratos de favor con el Ayuntamiento de Majadahonda. ¿Tiene usted constancia de la existencia de esta pregunta no reunión? es pertinente, porque esta es una referencia de una referencia. Tenemos información suficiente, así que pasa a otra pregunta. Mi protesta. Dejamos constancia de su protesta, sí. Y para terminar, cuando usted era presidente del Partido de Madrid, ¿sabe usted si los concejales del Ayuntamiento, los diputados autonómicos o los diputados nacionales eran miembros natos de algún órgano colegiado del partido? Creo que de la Junta Directiva. Sí lo era. Pero no todos los concejales de todos los municipios. ¿Y los diputados nacionales? Los diputados nacionales eran miembros natos del Comité Ejecutivo y los senadores también. Los senadores también. No hay más preguntas. ¿Alguna otra defensa que quiera preguntar? Vamos empezando por la primera fila. Sí, señor presidente, con la venia. Buenos días, señor García Escudero. Ángel Galindo, en nombre y defensa de don José Luis Peñas Domingo. Buenos días. Mire, señor García Escudero, ¿desde cuándo pertenece usted al Partido Popular? Creo que desde el año 89, si no me equivoco, 88, 89, que me afilié en Salamanca. En Salamanca. Salamanca capital, sí. Mire, ha dicho usted que ha sido presidente del partido regional en Madrid, presidente del PP regional. ¿Tiene el PP regional el mismo CIF que el PP de Majadahonda? No tengo ni la menor idea. No lo sabe. ¿Usted como presidente se hacía algún control, por ejemplo, de las obras de las sedes del partido en los distintos municipios? Si un municipio, por ejemplo, le pregunto en concreto en Majadahonda, si se hacía una obra en el local del Partido Popular en Majadahonda, ¿tenía conocimiento el Partido Popular de Madrid? ¿Había algún tipo de supervisión, de control? No le sé contestar, es decir, eso no entraba dentro de mis responsabilidades o de mi función como presidente. Yo es que no le sé contestar, no puede bajar a eso y saber si en algún municipio se ha hecho una obra o no. Mire, usted como presidente ¿sabía si supervisaban las contabilidades de los partidos locales? ¿Se remitían las contabilidades a Génova? Creo que sí, que había un control de las cuentas municipales, creo, por parte de la gerencia, por parte del área económico-administrativa. Pero no se lo puedo asegurar porque tampoco entraba dentro de mis funciones. ¿Ustedes a esa tesorería de los partidos locales aportaban fondos durante su presidencia? A los partidos locales, a las cuentas del Partido Popular de Majadahonda, por ejemplo. ¿Hacían transferencias desde Génova para sufragar las obras de la sede, por ejemplo, o para pagar actos electorales? Lo desconozco. Lo desconozco. Ya le digo que para transferencias no lo sé, pero yo le he dicho antes a su compañero, aquellos municipios pequeños, aquellos municipios donde el partido no tenía infraestructura, donde no tenía posibilidades, por parte de la dirección regional se les ayudaba. Municipios que no tenían problemas económicos, como el caso de Majadahonda, la dirección regional prácticamente se ocupaba menos de ellos en estas cuestiones. Mire, han depuesto algunos testigos que han dicho que el señor Guillermo Ortega realizaba funciones en la regional. ¿Usted puede concretar las funciones que tenía el señor Guillermo Ortega cuando usted era presidente en el Partido Regional de Madrid? Intenta explicárselo a su compañero. Creo que era secretario de área y que su labor fundamental era trabajar en la organización y en la realización de actos del partido. Mire, el señor Ortega encargaba actos, los encargaba, decía cómo se tenían que hacer y dónde. No tenía capacidad para encargar, es decir, ni para encargar ni para contratar. Todo eso se llevaba en el área administrativa. Y toda esa cuestión administrativa de encargar, tramitar, pagar, eso va dentro de un área que tiene esas competencias y que tiene ese perfil. ¿Usted tuvo conocimiento de cómo se facturaban los actos del Partido Popular de Majadahonda, por ejemplo, y de Pozuelo? Poco. Mire, ¿sabe usted
¿Tenía usted una relación de amistad con el señor Ortega durante esta etapa que coinciden ustedes en el partido regional? De amistad, ¿no? Teníamos un trato normal, profesional, dentro del trabajo que realizábamos en el partido y también un poco acorde con el puesto que ocupábamos cada uno. ¿Sabe usted si el señor Ortega, dado que ocupaba un puesto en el partido regional, secretario de área, si tuvo autonomía para organizar su campaña electoral cuando él fue candidato en Majadahonda? ¿Sabe usted, lo recuerda? Sí, normalmente, y creo que, o me explica mal, lo he dicho antes, los municipios como Majadahonda, municipios que tienen una cierta autonomía financiera, porque son municipios donde tienen un alto nivel de afiliación, donde el partido tiene unos magníficos resultados siempre, Majadahonda, Pozuelo, Boadilla, Las Rozas. Es decir, ahí tenían autonomía y ellos eran los que organizaban su propia campaña. ¿Disponía el partido de algún órgano de control de la tesorería de los distintos partidos locales? Por ejemplo, el Partido Popular en Majadahonda tenía una contabilidad que se remitiera a Génova y era supervisada por Génova. Una labor que realizaba la tesorería regional, la gerencia regional, y yo creo que sí, que al final había un cierto control sobre esas. Pero es que tampoco se lo sé decir con precisión, pues que no era función mía ni era competencia mía. ¿Recuerda usted quién hacía estas labores de supervisión de estas tesorerías? No. No lo recuerda. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Algún otro letrado en esta primera fila? En la segunda fila, ¿algún abogado más de la defensa quiere preguntar? En la siguiente, en la última fila de las defensas, quiere preguntar las acusaciones del Ministerio Fiscal, empezando por... tiene la palabra. Con la venia de la sala. Buenos días. Buenos días. Usted ha referido que quien se encargaba de la presupuestación, la contratación en campañas electorales era el área administrativa regional, entendido gerencia regional. Ha hecho referencia a Fermín Lucas. ¿Beltrán Gutiérrez Moliner ocupaba algún puesto, algún cargo en esta área? Beltrán Gutiérrez era el gerente regional. ¿En el año 2003 también? Sí. ¿Sabe usted si ocupaba algún cargo en el Ayuntamiento de Majadahonda y formaba parte del grupo municipal de este municipio? Desconozco. En relación con los grupos municipales, ha referido cómo participaban o en qué forma, especialmente los candidatos, participaban en las campañas electorales en el municipio de Madrid. ¿Esto también sería aplicable a los municipios de Pozuelo, de Alarcón y de Majadahonda? Lógicamente, si eran candidatos y tenían que hacer campaña en su municipio para ser votados, pues lógicamente no solo participaban en campañas, que era su obligación. ¿Y esa era la intervención que tenían también los grupos municipales? ¿Era toda la intervención que tenían? Es que, claro, si estamos hablando de campaña, en campaña, el grupo municipal prácticamente está vacío de contenido, digamos que no tiene funciones. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que han dejado de ser concejales unas determinadas personas, hay una serie de candidatos que aspiran a ser concejales después de las elecciones, y en ese momento hay una especie de vacío en el grupo municipal. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Eso me refería precisamente. Si el grupo municipal realmente no tenía ninguna actuación como campaña electoral, si era más bien el candidato, perteneciera los o no. Candidatos. Los candidatos. Y el candidato a la alcaldía, pero ese candidato llevaba un equipo que eran candidatos a ser concejales o del equipo de gobierno de ese municipio. Perfectamente. En relación con otra cuestión, ¿usted ha recibido algún pago del Partido Popular o alguna entrega del Partido Popular que no fuera en estricta retribución de sus servicios? Yo recibí un préstamo del Partido Popular. ¿Cuándo lo recibió y por qué motivo? Pues mire, yo lo recibí en septiembre del año 2000 y el motivo fue que en agosto del año 2000 la ETA puso y hizo explotar un coche bomba en el portal de mi casa, destrozándome completamente el piso. Yo tenía que hacer frente en ese momento a reponer todo el mobiliario de la cocina, de los dormitorios, del salón, los electrodomésticos, objetos, había quedado todo destrozado. Y el consorcio de seguros me pedía, para poder tramitar las indemnizaciones que me corresponderían por el atentado terrorista por parte del consorcio de seguros y por parte del Ministerio del Interior, me pedía que yo afrontara los gastos de compra y que presentara las facturas. Claro, el desembolso que había que afrontar era un desembolso muy importante y es por lo que yo al partido le pedí un préstamo. ¿Y cómo se lo entregó y en qué forma lo devolvió usted? Mire, el partido en septiembre del año 2000, por transferencia bancaria a una de mis cuentas, me entró 4 millones de pesetas entonces, claro. ¿Y los devolvió usted de la misma forma? Y lo devolví mediante talones bancarios en 4 talones de 1 millón de pesetas. Además de este préstamo realizado por el Partido Popular, ¿usted
tuvo que anticipar algunos gastos en relación con los desperfectos sufridos por el atentado? No entiendo la Si pregunta. usted adelantó, además de que le prestara por parte del Partido Popular 4 millones de pesetas, si usted adelantó otro ¿Más importe, dinero? sí, otro Parte importe. más de 4 millones. Sí. Sí, el resultado final, creo recordar, pues estamos hablando de una época también, el pago del consorcio y del Ministerio del Interior final me parece que ascendió como a 4,5 millones de pesetas. ¿Y a usted le devolvió en algún momento el Partido Popular, en concreto en diciembre de 2001, 1 millón de pesetas por un anticipo de esos desperfectos, de esos pagos de desperfectos? ¿Ha recibido algún pago en efectivo de este tipo en estas fechas? 1 millón de pesetas, 6.000 euros. ¿Conoce usted si a los empleados del Partido Popular durante unos años se les pagaba no 14 pagas ordinarias, sino 15? Con la venida de su señoría, en la línea que venimos manifestando, entendemos que ya se está superando los límites de este procedimiento, introduciéndonos en el procedimiento de papeles y los objetos de este procedimiento. Yo creo que queden con pocas preguntas al fiscal. Vamos a continuar y dejamos constancia de su protesta, señor letrado. Le preguntaba si usted conoce si durante unos años, y concretamente en 2003, se le pagaba a los empleados del Partido Popular no 14 pagas entre las ordinarias y extraordinarias, sino 15. ¿Usted ha recibido alguna paga de este tipo en julio de 2003 por 6.000 euros? ¿Usted participó, estuvo presente en la despedida del señor Lapuerta, en una comida, en una cena? Sí, en una comida. ¿Cómo fue esa comida? ¿Quiénes asistieron? ¿Y cuándo fue? Pues debió de ser cuando dejó de ser tesorero el señor Lapuerta, que fue en el Congreso del 2008. No le sé precisar el día. Y fue en un restaurante, creo recordar, detrás de la iglesia de los Jerónimos. Y asistieron, estaba el señor Arenas, estaba la señora Mato, estaba el señor Lapuerta, no sé si estaba el señor Bárcenas, y no recuerdo quién más había. El restaurante, ¿sabes si se llamaba Balzac? ¿Y fue en julio de 2008? Sí, probablemente sí. ¿Recuerda si se le hizo al señor Lapuerta algún regalo de despedida en esta comida? No sé si se le hizo algún regalo, probablemente, no sé si se le hizo alguna bandeja o algo así. ¿Quién se encargaba normalmente del encargo, del pago de este tipo de regalos? No tengo ni la menor idea. Mire, yo en el 2008 estaba de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, es decir, apenas pisaba Génova, apenas tenía relación con la gente del partido en Génova, y a mí simplemente se me llamó que si quería participar en una comida de despedida del señor Lapuerta. Al señor Lapuerta le tenía aprecio y me pareció muy bien que se le diera esa comida de despedida y el ir a esa comida. Usted dice que tenía aprecio al señor Lapuerta. ¿Con el señor Bárcenas tenía también alguna relación de amistad o de enemistad? No, una relación de trabajar, de trabajo, tanto en Génova, la época que yo estuve trabajando en Génova, como en el Senado, la época que él estuvo de senador. En relación también con una comida que se le dio al señor Arenas en el año 2003, ¿usted recuerda si el señor Arenas participó en estas municipales, en la campaña electoral de 2003 y se le realizó una comida en agradecimiento a esta participación? ¿En 2003? Sí. En 2003 el responsable, el coordinador de esa campaña fui yo, de municipales y autonómicas, y el señor Arenas era el secretario general, no tenía apenas, la participación que él tenía en campaña era recorrerse toda España en actos electorales. Por eso le pregunto si por esa participación no se le efectuó una comida, si sabe, Es que una yo comida ni sé ni la recuerdo. Pues gracias, no hay más preguntas, señoría. La Abogacía del Estado va a preguntar en las acusaciones en la segunda fila. Van tomando la palabra por su orden, por favor. Con la venia, señoría, en nombre de Carmen Inés, acusación popular, tres cosas que quería que me aclarasen. Me ha parecido entender que en relación a lo que es el control económico de campaña, pero también de lo que es la elaboración económica de las necesidades regionales del partido, que podría extenderse también al nacional, eso se ocupaba el tesorero. El área de tesorería. El área de tesorería. Quisiera que me confirmara si dentro de los estatutos, por el contrario, la elaboración y aprobación del presupuesto ordinario y aquellos otros de naturaleza electoral o extraordinaria corresponde al Comité Ejecutivo. Aprobación.
Aprobación y elaboración, dice. Probablemente les ponga elaboración, pero como usted comprenderá, el comité ejecutivo, que son 30 o 40 personas, no se van a reunir para elaborar un presupuesto. En la regional tenían 30, eran 30 o 40, también en la regional, Sí, el comité ejecutivo. El comité ejecutivo es un órgano muy numeroso y la junta directiva ya ni le cuenta. Yo la pregunta que le hago es, en concreto en la regional, porque eso le estamos preguntando a usted, ¿también eran 30 o 40 el comité ejecutivo? Más o menos, sí. Entonces, solamente aprobaban pero no elaboraban, es lo que me está diciendo. Digamos, por ser más precisos, el comité ejecutivo encargaba al tesorero regional la elaboración de un presupuesto, que ese presupuesto lo sometía el tesorero al comité ejecutivo para su aprobación. En cualquier caso, sí tenían un conocimiento de cuál era el presupuesto, el alcance de ese presupuesto, las partidas de ese presupuesto. También imagino que tendrían ustedes conocimiento del presupuesto de las campañas y de que no podían exceder de esas campañas electorales Sí. la cantidad que tenían asignada. Y claro, el presupuesto electoral, en cambio, no pasaba por el comité ejecutivo de aprobación. El presupuesto electoral lo aprobaba el propio tesorero. Y el presupuesto electoral, yo quiero recordar, porque he sido coordinador de campaña, que por la ley electoral primero se fija un límite de gasto. Que por supuesto el presupuesto electoral no puede superar ese límite de gasto. Ya, pero yo esta pregunta se la hago porque lo que dice sus estatutos es que la elaboración y aprobación también de naturaleza electoral o extraordinaria no es el tesorero, sino que es el comité ejecutivo. Para aclarar este extremo. No, pues creo recordar, a lo mejor tiene usted razón, pero yo creo que no, pero me da la sensación que el presupuesto electoral lo elaboraba todo el área de tesorería y lo aprobaba el propio tesorero. Vale. Y la última pregunta en relación a este tema que le quiero hacer es ¿quién controlaba los excesos del presupuesto en campañas electorales? No podía haber exceso del presupuesto en campaña electoral por el límite de gasto. Ya, pero el límite de gastos en alguna ocasión podía haber una necesidad de hacer frente. ¿Quién aprobaba o quién tomaba las decisiones? Yo no recuerdo que hubiera ningún exceso en el presupuesto electoral superior al límite de gasto. Paso a la otra cuestión también. Se le ha preguntado sobre si usted había recibido en relación con un préstamo por un atentado que sufrió, si había recibido o no determinadas cantidades. Me gustaría que examinase, es el documento 4, tal y como ha dicho el Ministerio Fiscal, diciembre de 2001, la anotación que existe y que nos diga, si nos puede explicar a qué obedece esta anotación o usted tiene algún tipo de relación con esta anotación. Diciembre del 2001. Sigue bajando. Ahí verá usted, en diciembre del 2001 pone a Pío García Escudero, devolución, anticipo, atentado, parece deducirse. ¿Recibió usted una devolución del anticipo? No se explica muy bien, del préstamo que usted percibió del Partido Popular. No, mire usted, ya en la pieza separada, cuando yo comparecí ante el juez Ruz, me llamó a comparecer precisamente por el tema este, ya le dije muy claro que no reconocía esta anotación ni la otra que hacía referencia a la señora fiscal. Yo no las reconocía. Ahí en esa anotación yo creo que la única que puedo reconocer yo es mi nombre y la palabra atentado, pero yo no reconocía en ningún caso ninguna de las dos. Ahora le hago la pregunta de otra manera, olvídese de la anotación. ¿Usted recibió algún tipo de anticipo en relación a ese préstamo que se le facilitó por parte del Partido Popular por el atentado que sufrió? Y se lo voy a contestar con toda la claridad. Yo recibí un préstamo, nada de anticipos ni un préstamo, por transferencia bancaria, en septiembre del 2000, por valor de 4 millones de pesetas. Usted nos ha dicho que además procedió a devolver este préstamo en 4 talones. Sí, vamos a ver, otra pregunta sobre algo nuevo, señor letrado, porque esto hasta ahora ya nos lo ha dicho, los 4 talones, etcétera, etcétera. Sí, venga, pero otra yo pregunta. quisiera saber las fechas, por ver si puedo relacionar o se puede relacionar con esta anotación. No si nos recuerdo puede decir las fechas. No recuerdo las fechas ahora mismo. ¿Fue en el 2001? ¿Fue en 2002? Yo creo que son 4. Yo creo que el primero empecé a devolverlo en 2001 y el último yo creo que fue en 2003. Pero estamos hablando de hace no sé cuántos años y además tiene que entender también que después del atentado estaba yo como para hacer memoria. Y una pregunta más. ¿Alguna otra acusación que quiera preguntar?
Sí, con la venia de la sala. Es por Adade pregunta. Por Adade, buenos días, con la venia. Buenos días. Quería preguntarle, mire, en la contabilidad, perdón, ¿usted tuvo relación especial, alguna relación especial con el señor Correa y con el señor Álvaro Pérez? No, simplemente relación de trabajo profesional. De trabajo, pero al señor Álvaro Pérez le conocía, supongo que bastante. No, esa relación de trabajo. Hay una anotación que habla de una entrega de 500 euros a la secretaria de usted. ¿Es correcto que efectivamente en el año 2003 se entregó a la secretaria suya 500 euros por indicación de las empresas del señor Correa? No, no es correcto, y mi secretaria lo desmintió todas las veces que se la pregunta. ¿Y es cierto que se le regaló a usted por don Álvaro Pérez un teléfono móvil en esos años? Es cierto. Me regaló en plena campaña electoral del 2003, un día que yo tenía el teléfono mío estropeado en plena campaña, y le dije, bueno, estoy esperando a ver si me da un teléfono nuevo y tal. No te preocupes, y me dio un Nokia normal de aquella época. Bien, y también quería preguntarle si es cierto que en un momento dado, en una cena, el señor Correa le hizo entrega de un regalo en unas navidades, de un reloj. ¿Es cierto eso? Me dio un reloj y se lo devolví inmediatamente. No fue en una cena, no fue en una cena y no fue en navidades. Pues ninguna pregunta más. Muchas gracias. Las acusaciones de la última. Pues Pablo Nieto, sí. Fue jurado en nombre de Pablo Nieto. Un par de precisiones. Mire, el testigo que ha depuesto antes de usted ha dicho que en 2003 se cursó una orden por parte de la Dirección Nacional del Partido para que se dejara de contratar en el Partido Popular y en todas las administraciones dirigidas en aquel momento por el Partido Popular a las empresas del señor Correa. Y usted era presidente del Partido Popular de Madrid en 2004. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Usted recuerda haber recibido alguna orden o alguna carta? Nos ha dicho incluso que cree que hubo una comunicación por escrito. ¿Usted recuerda haber recibido alguna comunicación en ese sentido por parte de la Dirección Nacional para que en Madrid no se pudiera contratar con el señor Correa? Yo creo que ya es la segunda vez que estoy escuchando algo. Algún aparato está transmitiendo algo. Y me da la impresión de que es usted. Hagan el favor de apagar cualquier aparato de transmisión. Sí, no sé dónde, pero por favor que tenga atención, porque si no hay una interferencia y no nos permite. Y perdón, señor letrado, por la interrupción. Creo que ya lo había formulado. No sé simplemente una duda, perdóneme, simplemente una duda. Es que usted habló al principio de 2003 y luego ha hablado de 2004. No, lo explico bien. El testigo que ha puesto antes nos ha dicho que en 2003 hubo una orden de la Dirección Nacional del Partido en el sentido de que no se podía volver a contratar con las empresas del señor Correa. 2003. Lo que le decía es que usted permaneció como presidente del Partido Popular de Madrid hasta el 2004. Y por tanto la pregunta es, ¿usted recuerda en su mandato, 2003, haber recibido una comunicación por parte de la Dirección Nacional en el sentido de que en Madrid no se podía contratar con empresas del señor Correa? Yo lo que he leído, sobre todo estos últimos días, es que el señor Rajoy, cuando asciende, cuando consigue la presidencia del partido en un congreso en el 2004, a finales del 2004, él decide prescindir de los servicios de las empresas, de contratar de las empresas de Correa. A finales del 2004 yo también tuve un congreso en Madrid donde yo dejé la presidencia del partido en Madrid. Yo creo que es que ha bailado las fechas en la pregunta del abogado. Pero bueno, vamos a continuar. Sí. Continúo. ¿Usted sabe qué es Fundescan? Sí. ¿Qué relación tiene con el Partido Popular de Madrid? Fundescan es una fundación que crea el Partido Popular de Madrid en el año 2000, igual que la tenía el Partido Socialista, la tenía Izquierda Unida. Es una especie de laboratorio de ideas para trabajar por programas de actuación en la Comunidad de Madrid, el desarrollo económico, el desarrollo social. ¿Tuvo usted alguna responsabilidad en Fundescan? Claro, el tiempo que yo fui presidente del partido en Madrid, desde que se creó Fundescan, yo fui el presidente de Fundescan, porque los estatutos de Fundescan decía que la presidencia de la fundación tenía que coincidir con la presidencia del partido. ¿Y Fundescan qué actividad tenía? En fin, ¿a quién contrataba? Fundescan hacía cursos, hacía seminarios, hacía conferencias, publicaba libros, hacía reuniones de estudio, actos sectoriales de estudio. ¿Que conozca usted, Fundescan tuvo alguna, pagó alguna campaña electoral o algún gasto electoral del Partido Popular de Madrid? No. Ninguna pregunta, señor.
Yo creo que ya hemos terminado, con lo cual terminamos no solamente con su testimonio. Muchas gracias, y se puede usted retirar ya. Muchas gracias. Y acompaña al testigo, y vamos a cerrar también la sesión de hoy. Buenos días. Vamos a cerrar, como digo, cerramos la sesión de hoy y nos tomamos un mes de vacaciones, con lo cual hasta el día 4 de septiembre no tenemos que venir por aquí. Yo voy a aprovechar para pedir algo, aunque estemos, algo que ya he apuntado en otra ocasión. Ahora hay más gente y creo que el que no lo sepa pues puede ir tomando nota, en relación con que a la vuelta de vacaciones vamos a terminar el juicio. Esperemos que terminarlo en el mes de septiembre, y que a la hora de presentar sus conclusiones, el consejo que les pedí de si van mediante una especie de instructa o minuta, como se decía anteriormente, puntualizando o haciendo un apunte de cuáles son los puntos más fundamentales en que cada cual base sus conclusiones, y por supuesto los informes, eso ayudaría bastante a la sala a la hora de poner sentencia, que nosotros estamos pensando que hay que empezar a pensar a veces en la sentencia. Así que, dicho esto, les agradezco, en fin, las sesiones hasta ahora, y el 4 de septiembre nos vemos. Levantamos la sesión.